Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos turcos. Qué gusto teneros de nuevo por aquí. Espero que estéis todos listos porque hoy tenemos una notición que va a sacudir los cimientos de nuestras parejas favoritas. Como habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Y es que preparaos porque la información que os traemos hoy es una auténtica bomba. Estamos hablando de una decisión completamente inesperada que lo cambia absolutamente todo en su relación. ¿De qué se trata? Pues tendrás que quedarte hasta el final del vídeo para descubrirlo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y confirmaciones, os quiero recordar lo de siempre: si os gusta estar al tanto de todas las novedades sobre vuestras estrellas turcas favoritas, si queréis saber quién está saliendo con quién, qué proyectos tienen entre manos y por supuesto, los salseos más jugosos, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y así no os perderéis ni un solo vídeo. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos contenido nuevo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan. Dos nombres que, dependiendo de a quién le preguntes, pueden significar amor eterno, rivalidad feroz o simplemente una colaboración profesional exitosa. Pero lo que está claro es que su presencia en la pantalla siempre genera un torbellino de emociones y especulaciones. Para entender la magnitud de esta bomba, primero tenemos que recordar brevemente su historia. Tanto Burak como Neslihan son dos actores consagrados, con carreras llenas de éxitos y con una legión de fans que los siguen a donde quiera que vayan. Ambos han protagonizado algunas de las telenovelas más vistas de los últimos años, y su talento y carisma son innegables. Burak, con su mirada penetrante y su sonrisa encantadora, ha conquistado corazones en todo el mundo. Desde sus primeros papeles, se le vio un potencial enorme, una chispa que lo diferenciaba del resto. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos lo han convertido en uno de los actores más solicitados del panorama turco. Ha interpretado roles que van desde el galán romántico hasta el villano despiadado, demostrando una versatilidad asombrosa. Su última telenovela, Sombras del Bósforo, fue un éxito rotundo, batiendo récords de audiencia y consolidándolo como una superestrella. Neslihan, por su parte, es la elegancia personificada. Con su belleza natural y su talento innato, ha cautivado al público con interpretaciones llenas de fuerza y sensibilidad. Su capacidad para transmitir emociones con una sola mirada la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha trabajado incansablemente para perfeccionar su arte, tomando clases de actuación, estudiando guiones a fondo y colaborando estrechamente con directores y compañeros de reparto. Su papel en El Jardín Secreto de Estambul le valió el reconocimiento de la crítica y la consagró como una actriz de primer nivel. Pero, ¿dónde entra la decisión inesperada en todo esto? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante las últimas semanas han circulado rumores, algunos más creíbles que otros, sobre una posible tensión entre Burak y Neslihan. Algunos medios de comunicación incluso se atrevieron a hablar de una rivalidad en el set de rodaje de su última serie juntos. Rumores que, por supuesto, ambos han negado sistemáticamente. Se decía que la competencia por los primeros planos, las diferencias creativas y, en general, un ambiente tenso en el set estaban afectando la producción. Los tabloides incluso publicaron fotos de ambos en momentos de aparente desacuerdo, alimentando aún más la especulación. Sin embargo, la verdadera bomba no tiene que ver con peleas ni con envidias profesionales. La decisión inesperada a la que nos referimos es mucho más sorprendente. Burak y Neslihan han decidido tomarse un año sabático de la televisión. Sí, lo habéis oído bien. Ambos por separado han anunciado que se alejarán de las cámaras durante al menos un año para dedicarse a otros proyectos y, sobre todo, para descansar y recargar energías. Sé lo que estáis pensando, ¿un año sabático? ¿Justo ahora que están en la cima de su carrera? Pues sí. Aunque al principio pueda parecer una locura, si analizamos la situación con detenimiento, tiene todo el sentido del mundo. Burak y Neslihan llevan años trabajando sin descanso, encadenando un proyecto tras otro. La presión mediática, los largos horarios de rodaje y la exigencia constante de sus fans pueden llegar a ser agotadores. Los actores de telenovelas turcas en particular, están sometidos a una exigencia brutal. Graban 6 días a la semana, a menudo durante más de 12 horas al día.
Aprenden montañas de guiones, se someten a sesiones de maquillaje y vestuario interminables y deben mantener una imagen impecable ante el público. Es un ritmo de vida insostenible que puede afectar la salud física y mental. Además, ambos tienen otros intereses y pasiones que quieren explorar. Burak, por ejemplo, siempre ha manifestado su interés por la fotografía y por los viajes. De hecho, se rumorea que durante este año sabático tiene previsto recorrer el mundo con su cámara, capturando momentos y paisajes inolvidables. Ha hablado abiertamente de su deseo de documentar la belleza natural del planeta, de conocer culturas diferentes y de compartir su visión del mundo a través de sus fotografías. Tiene la intención de visitar lugares remotos, desde las selvas tropicales de América del Sur hasta los desiertos de África, en busca de imágenes impactantes y experiencias enriquecedoras. Por su parte, Neslihan también tiene planes ambiciosos. Se sabe que está interesada en el mundo de la moda y que incluso ha estado trabajando en el diseño de su propia línea de ropa. Tiene un estilo único y sofisticado, y siempre ha demostrado un gran talento para la moda. Su línea de ropa, según se rumorea, estará inspirada en la elegancia otomana, pero con un toque moderno y vanguardista. Además, es una gran defensora de los derechos de los animales y quiere dedicar más tiempo a apoyar diferentes organizaciones benéficas. Siempre ha sido una activista comprometida, utilizando su plataforma para dar voz a los que no la tienen. Planea visitar refugios de animales, participar en campañas de concienciación y recaudar fondos para organizaciones que luchan contra el maltrato animal. Ahora bien, ¿qué significa esta decisión para sus fans? Pues obviamente significa que tendremos que esperar un poco para volver a verlos en la pantalla. Pero también significa que cuando regresen, lo harán con energías renovadas y con nuevas ideas y proyectos bajo el brazo. Y eso, a la larga, es beneficioso para todos. Un descanso puede ser rejuvenecedor y permitirles volver a la actuación con una perspectiva fresca y renovada. Además, al explorar sus otras pasiones, pueden descubrir talentos ocultos y desarrollar nuevas habilidades que enriquezcan su trabajo como actores. Algunos podrán pensar que es un error alejarse de la televisión en este momento, que corren el riesgo de ser olvidados por el público. Pero yo creo que es una decisión valiente y sensata. Burak y Neslihan están demostrando que no tienen miedo a tomar las riendas de su propia vida y que saben lo que es importante para ellos. Y eso es algo que debemos admirar. En una industria tan competitiva y despiadada como la del entretenimiento, es fácil dejarse llevar por la inercia y seguir trabajando sin parar, por miedo a perder el tren. Pero Burak y Neslihan han demostrado tener la madurez y la seguridad necesarias para dar un paso atrás y priorizar su bienestar personal. Por supuesto, esta decisión no ha estado exenta de polémica. Algunos medios de comunicación han intentado buscarle tres pies al gato, insinuando que hay algo más detrás de este año sabático. Algunos incluso se han atrevido a decir que Burak y Neslihan están peleados y que esta es una forma de evitar tener que trabajar juntos. Han surgido teorías conspirativas de todo tipo, desde supuestos romances secretos hasta problemas económicos ocultos. Los tabloides han estado llenos de especulaciones infundadas y rumores maliciosos. Pero sinceramente yo no creo que sea así. Creo que simplemente se trata de dos personas que necesitan un respiro y que quieren dedicarse a otras cosas. Y no hay nada de malo en eso. Es importante recordar que la vida no se limita al trabajo. Todos necesitamos tiempo para relajarnos, para conectar con nosotros mismos y para dedicarnos a las cosas que nos hacen felices. Además, creo que es importante recordar que Burak y Neslihan son ante todo seres humanos, con sus propios sueños, aspiraciones y necesidades. No podemos esperar que estén siempre a nuestra disposición, entreteniéndonos y haciéndonos felices. Ellos también tienen derecho a vivir su vida y a tomar sus propias decisiones. Los actores no son robots programados para satisfacer nuestros deseos. Son personas reales con sentimientos, emociones y ambiciones. Y hablando de decisiones, ¿qué os parece a vosotros esta decisión de Burak y Neslihan? ¿Creéis que es una buena idea o que están cometiendo un error? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Pero volviendo al tema principal del vídeo, creo que es importante destacar que esta decisión de Burak y Neslihan puede servir de inspiración para muchos de nosotros. A veces nos dejamos llevar por la rutina y nos olvidamos de lo que realmente nos importa. Nos pasamos la vida trabajando sin descanso, persiguiendo metas que a veces ni siquiera son nuestras.
Nos convertimos en esclavos de nuestros trabajos, descuidando nuestra salud, nuestras relaciones y nuestros sueños. Y al final, nos damos cuenta de que hemos perdido el tiempo y de que no hemos disfrutado de las cosas que realmente valen la pena. Por eso creo que es importante pararse a reflexionar de vez en cuando y preguntarnos si estamos viviendo la vida que realmente queremos vivir. Y si la respuesta es no, entonces es hora de tomar una decisión y cambiar el rumbo. No tenemos que conformarnos con una vida mediocre. Tenemos el poder de crear la vida que deseamos. Quizás no todos tengamos la posibilidad de tomarnos un año sabático, pero sí podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida que nos ayuden a ser más felices y a disfrutar más del presente. Podemos dedicar más tiempo a nuestras aficiones, pasar más tiempo con nuestros seres queridos, viajar, leer, aprender cosas nuevas. En definitiva, podemos hacer cosas que nos hagan sentir vivos y que nos llenen de energía. Pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida. Y eso es precisamente lo que creo que están haciendo Burak y Neslihan. Están aprovechando este año sabático para recargar las pilas, para explorar nuevas facetas de sí mismos y para disfrutar de la vida. Y estoy seguro de que cuando regresen a la televisión, lo harán con más fuerza y con más pasión que nunca. Un tiempo de reflexión y autodescubrimiento puede ser transformador. En resumen, la decisión inesperada de Burak y Neslihan de tomarse un año sabático de la televisión ha causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Algunos lo ven como un error, otros como una decisión valiente y sensata. Pero lo que está claro es que ambos están decididos a aprovechar este tiempo para dedicarse a otros proyectos y para recargar energías. Y eso, a la larga, es beneficioso para todos. Y ahora, para terminar este vídeo, me gustaría agradeceros a todos por haber estado aquí un día más. Espero que os haya gustado la información que os he traído hoy y que hayáis disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué pensáis sobre esta decisión, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Apoyáis su decisión de tomarse un respiro o creéis que deberían seguir trabajando sin parar? Quiero saber vuestra opinión. Y por supuesto, antes de despedirme os recuerdo lo de siempre: si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.